Ayer por razones de un accidente que hubo en carretera no pudo llegar a tiempo, pero yo creo que él viene con toda la pila. Bienvenido, hermano. Vamos a dar el tiempo, hermano. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Nuevamente quiero dar gracias al Señor que nos tiene aquí. Y después de eso no tengo tiempo que perder. Perdí un mensaje ayer. Nos vamos a Filipenses capítulo 1, por favor. Filipenses capítulo 1. Esa carta, para entrar un poco en contexto antes de leer a donde quiero llegar, es escrita por el apóstol Pablo. Todos sabemos quién es el apóstol Pablo. Y Pablo la escribe estando en cierta manera preso. Él estaba lo que hoy llamaríamos un preso domiciliario. Así es como termina el libro de los Hechos. Pablo termina preso en su casa de alquiler. El apóstol Pablo tenía un soldado atado a él, no tenían dispositivos para saber que él no se salía, entonces tenía un soldado cada 8 horas, cambiaban. Entonces Pablo estaba básicamente arrestado. Pablo no era libre cuando él escribe esa carta, y la iglesia que estaba en Filipos envió una ofrenda, envió dinero al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo recibe esto, y para agradecer a ellos, pues les escribe esa carta de regreso, ¿no? Y hay muchas cosas que pudiéramos hablar de contexto, como el viaje que hizo Epafrodito desde Filipos hasta Roma. Puedes tú buscarlo, es un viaje bastante largo, bastante pesado, y Pablo escribe esto para darles gracias a esta iglesia, para decir gracias por la ofrenda que ustedes me dieron. Ahora, es interesante que en esta carta no aparece ningún regaño, a diferencia de cartas como Corintios, a diferencia de cartas como Gálatas. Pablo tiene que regañar a esas iglesias porque estaban haciendo cosas mal. Esa iglesia no. Podemos deducir en base a esto de que ellos eran una buena iglesia. Ellos estaban firmes, ellos habían creído las verdades del Evangelio, no tenían problemas tanto de disensiones como vamos a ver al finalizar en el capítulo 4, pero podemos ver una buena iglesia en esta carta a los filipenses. Entonces Pablo no tiene que invertir tanto su tiempo en estar diciendo tantas cosas, en estar hablando acerca de la ley, en estar hablando acerca del lugar de la mujer en la iglesia. Todo esto Pablo lo pasa completamente por alto, y él va a un cristianismo práctico. Y sabes, esto es el siguiente nivel. Pensamos que cristianismo, que conocer más a Jesús, es saber más de la Biblia. Y sí, en buena parte tiene que ver con eso. Pensamos que es haberte leído muchos cursos y conocer muchos autores. Y sí, en parte eso es conocer. Necesitamos más conocimiento. Y el apóstol va a hablar acerca de que debemos amar con ciencia. Debemos amar con entendimiento. Pero ¿sabes? Un cristianismo verdadero, uso un título de un libro, un cristianismo del siguiente nivel, es un cristianismo práctico. Es un cristianismo que tú puedes ver y decir, ese hombre vive lo que dice que cree. Entonces, ese es el punto que Pablo tiene aquí. Tiene hablar acerca de la practicidad. Ahora vamos a leer versículo 7 del capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, versículo 7, y después vamos a brincar al 27 y 28. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Ahora acompáñenme al versículo 27 y 28.
Dice solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio y en nada intimidados de los que se oponen. Ahora, eso era mi mensaje del día de ayer. Quiero verlo muy rápidamente para poder entrar al contexto de lo que yo creo es el punto más grande de la carta a Filipenses. Pablo está hablando, Pablo está encadenado, pero en el versículo 7 y el versículo 27 y 28, Pablo hace una especie de sándwich. Él pone un lado un tema, y luego pone el mismo tema del otro lado, y luego en medio mete todo lo importante, mete todos los complementos. Entonces, ¿cuáles son esos tres temas? Ahora, una cosa más que olvido de esta carta de Filipenses. Pablo no tiene un orden lógico. Pablo es un escritor que, inspirado por el Espíritu Santo, él hace lo que Dios le dice que haga. No tiene muchas veces una forma estricta de decir las cosas. Por ejemplo, en Romanos, él tiene una secuencia. En Romanos, él lleva una secuencia lógica. Capítulo 1 básicamente es presentación del Evangelio y demostración del pecado. 2 y 3 es por qué la ley no sirvió para ganarle al pecado. Y capítulo 5 es justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Sigue un orden lógico. Filipenses no hace eso el apóstol Pablo. Filipenses tiene, en mi opinión, tres temas principales. Uno al que él mete al final. Y Pablo tiene tres temas principales. El primero es la unanimidad. Pablo quiere hablarle a esta iglesia y él dice, ustedes deben ser unánimes. Deben estar combatiendo juntos por el Evangelio. Ahora, el segundo tema que él tiene, es el que vamos a ver el día de hoy, es el sufrimiento. Y su tercer tema es el gozo, la alegría que la iglesia debe tener. Y por último, él termina con un cierre de agradecimiento al final, los últimos versículos del capítulo 4. Entonces, Pablo empieza y dice, yo quiero que ustedes sean unánimes, yo quiero que ustedes estén juntos. Y eso lo menciona en el versículo 7, como que necesitamos una confirmación del Evangelio. ¿Sabes? Déjame decirte algo, el mundo está lleno del Evangelio. Yo soy un misionero, yo llegué a Puebla y sabes, yo ya no tengo que enseñarle a las personas quién es Jesucristo. Ellos saben quién es Jesucristo. Mal, pero saben quién fue Jesucristo. No vivimos en una cultura musulmana donde tú necesitas decirle, mira, Alá no es Dios, hay un Dios, Jesucristo hombre. No estamos en un mundo hinduista donde tú tienes que decirle, mira, no hay muchos, hay solo uno. Ve con cualquier persona y ellos saben eso. Y por eso Pablo dice, nosotros necesitamos una confirmación del Evangelio. Porque mira, para religiones muertas hay miles. Puedes buscar cuántas religiones hay. Hay miles de religiones. Y tú y yo profesamos tener la verdadera. Ahora necesitamos confirmar que tenemos la verdadera. No solamente es hablar y decir, yo creo. Muéstrame tus obras. Muéstrame tu fe con tus obras. ¿Y qué son estas cosas que Pablo menciona? Bueno, en el versículo 8 y versículo 9 él habla del amor. ¿Sabes? Esto es el distintivo que el cristiano debe tener. No existe un cristiano sin amor. No existe. No hay un cristiano sin amor. Y él dice en el versículo 8 y 9, ustedes filipenses lo están haciendo bien, pero pueden hacerlo aún mejor. ¿Sabes? Tú nunca vas a amar a una persona más de lo que deberías. Tú nunca vas a amar a tu esposa más de lo que ella merece. Tú nunca vas a amar a tu esposo más de lo que debes amarle. El amor es algo que no podemos realmente medir porque no tiene un límite para nosotros. Pero no solamente eso. Jesucristo dijo, en esto van a conocer, confirmación, que ustedes son mis discípulos. Y Él no dice en que tienen la mejor teología, en que tienen los mejores argumentos, ni dice en que viven las mejores vidas. Dice en que se aman unos a otros. Pablo dice, abunden en amor. Su amor debe crecer. Pero otra cosa que él menciona en el versículo 10 es que debemos ser sinceros.
Debemos ser sin dobles intenciones. Un cristiano debe ser sincero. Y sabes, hermano, eso implica que vas a exponer tu pecado muchas veces. Debemos luchar contra esto, pero no debemos ocultarlo. Nunca ocultes tu pecado, hermano. Y por último, acerca de firmes, acerca de la confirmación, necesitamos buenos líderes, buenos ministros. ¿Sabes qué es una de las cosas que más demerita una religión? Es que yo conozco un pastor que hizo así. Es que un sacerdote hizo esto. ¿Sabes? Necesitamos buenos líderes. Ahora, no solamente es confirmar el Evangelio en el capítulo 1. Pablo menciona también que necesitamos hacer una defensa del Evangelio. ¿Sabes? Habiendo tantas religiones, habiendo tantas cosas, tú necesitas defender lo que es la verdad. ¿Cómo lo defiendes? Versículo 9, conciencia. No es solamente decir, la Biblia es la verdad. Ok, ¿y por qué es la verdad? Porque la Biblia es la verdad. ¿Y por qué? Porque me dijeron por ahí que la Biblia es la verdad. Eso no es ciencia. Eso no es conocimiento. Pablo dice, tú debes defender la verdad con ciencia. Debes amar con ciencia, con entendimiento. Pero después el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia. ¿Sí ves? No se quita una cosa con la otra. No es o tengo conocimiento o hago las cosas. Van juntas. Lo que tú sabes y cómo vives. Y tu vida es una defensa para el Evangelio. En palabras del apóstol Pedro, que el adversario se avergüence no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Que nuestras vidas puedan ser una defensa. Que nadie pueda decir, es que yo conozco a mi vecino, es cristiano y mi vecino es así. Que nadie pueda decir eso de ti. Que pongamos una defensa al Evangelio. Y el versículo 14, necesitamos más gente defendiendo el Evangelio. Necesitamos más personas que se paren y dicen, yo lo voy a hacer. Pablo está en la cárcel y como te dije, él tiene un soldado romano atado al lado. Él no es libre, pero sabes, él dice, la palabra de Dios está libre. ¿Por qué? Porque hay más gente hablando. Porque hay más personas predicando. No solo unos cuantos. Y por último, la última cosa que encontramos en este versículo 1 son las prisiones. Y aquí empieza el tema más importante de la carta, poco a poco lo empieza a meter, pero él habla acerca de que debemos estar conscientes de que vamos a sufrir. ¿Sabes? Ser cristiano va a ser todo menos arreglarte la vida en este mundo. Pablo dice, quiero que sepáis lo que me ha pasado. Y a ustedes también les va a pasar. Van a sufrir por el Evangelio. Van a sufrir por la obra de Cristo. Y si tú no quieres eso, este lugar no es para ti. Él dice, concientízate, vete mentalizando que tú vas a sufrir. Sabes, hace unos años mi esposa estaba comiendo con unos hermanos, todavía no la conocía. Y ella estaba hablando y le preguntó a un hermano, oye, ¿y tú qué quieres? Y ella dijo, yo quiero casarme con un evangelista. Y el hermano le dijo, Janet, ¿tú quieres sufrir toda tu vida? ¿Sabes, hermano? Vamos a sufrir. Mentalízate. ¿Quieres ser cristiano? Vas a sufrir. Y hoy vamos a hablar más de eso, entonces no quiero seguir dando más palos a la piñata. Pero Pablo habla otra cosa en el versículo 13. Que nuestra aflicción, que nuestras prisiones, lo que sufrimos, debe redundar para la gloria de Dios. ¿Sabes? No es solo sufrir por sufrir. Es sufrir para la gloria de Dios. Pablo está atado a un soldado romano todo el día, no puede salir, está preso, lo han azotado, le han hecho tantas cosas, pero él dice, es para la gloria de Dios. Porque ahora toda la guardia romano sabe quién es Jesucristo. Pablo tiene un hombre atado, ¿y qué crees que estaba haciendo Pablo? ¿Quejándose? ¿Por qué estoy aquí? Yo debería estar libre, echándome unos tacos. No, él está hablándole de Cristo. Y si ese hombre ya no quiere oír de Cristo y le dice cállate, entonces Pablo se pone a orar. No hay otra manera. Él dice, mis prisiones han sido para la gloria de Dios.
tú sufres para gloria de Dios. Ahora el versículo 19, y esta es la parte que los filipenses hicieron bien, es comunicar en nuestras aflicciones. ¿Sabes? Los filipenses, yo creo muy probablemente tenían la idea de que Pablo estaba prisionero, Pablo estaba sufriendo por el evangelio, y ellos dicen, mira, lo mejor que podemos hacer es enviarte dinero, ayudarte. ¿Sabes, hermano? Estas aflicciones, dice el apóstol, es Pedro, debemos pasarlas juntos. Debemos pasar en la compañía, no tengo el versículo, sé que está en la carta de Pedro, en la compañía de muchos hermanos. Las mismas aflicciones vamos a pasar. A veces pensamos, es que esto que estoy sufriendo es tan fuerte. ¿Sabes? No necesitas buscar mucho y vas a encontrar otro cristiano que está pasando lo mismo. Y sabes, el Señor lo hace para que nos apoyemos mutuamente, para que estemos juntamente combatiendo, defendiendo, pasando por aflicciones, sí, pero unidos. Que tú tienes la certeza que hay un hermano a tu lado, que Él moriría por ti y que tú vas a morir por Él. Pues esto es capítulo 1, básicamente. Pablo habla acerca de esta unanimidad, habla de esta unidad, debemos mantener, debemos avanzar el evangelio, y la única forma en la cual vamos a avanzar el evangelio es juntos. No revueltos, dicen por aquí, pero juntos. ¿Sabes? Necesitamos estar unidos en la defensa del evangelio. No necesitamos más divisiones, no necesitamos más grupos, más sectas. Hay miles. Yo no quiero formar una más. Yo quiero ser cristiano. Ahora, eso suena muy bien. Todo eso suena muy bien. Defender el evangelio, combatir, confirmarlo, padecer por Cristo, avanzarlo, estar unidos. ¿Sabes? En la práctica esto es muy difícil. Yo lo acabo de decir en 10 minutos, pero es muy complicado hacer eso. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo podemos estar unidos sin divisiones? ¿Cómo podemos amarnos unos a otros, ser sinceros, combatir por la fe, sufrir por Cristo? La única manera, hermano, él lo menciona y cierra así, vamos a leerlo rápidamente, cómo termina ahí en el versículo 30. 29 y 30. Dice, porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Sabes? Esa pequeña palabra, padecer, sufrimiento, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, déjame decirte una verdad. Quizá los jóvenes, los que somos jóvenes, no lo hemos visto tanto. Quizá los que han visto más inviernos, ellos dirán que sí. Pero el sufrimiento es algo que vas a pasar, te guste o no, quieras o no, hagas las cosas bien o las hagas mal, vas a sufrir. Job pone el sufrimiento casi como el propósito del hombre. Dice, el hombre como la centella se levanta para sufrir. Tú vas a sufrir. Sigas a Cristo o no. Estés en el mundo o no. Sea lo que sea, vas a sufrir. Es inevitable. No puedes escoger si vas a sufrir o no. No está en tu poder eso. Vas a sufrir. Ahora déjame te digo una verdad. Tú sí puedes escoger si ese sufrimiento va a traer resultado o no. Tú puedes escoger si ese sufrimiento que vas a pasar de veras va a valer la pena o va a ser solamente un sufrimiento en vano y te va a esperar el lago de fuego a una más de esto. Tú puedes escoger cómo sufrir. Y es aquí donde sale la pregunta. Entonces, ¿por qué vale la pena sufrir? ¿Sabes? Yo creo que a nadie aquí nos gusta perder el tiempo. Es horrible perder el tiempo. Es horrible perder dinero. ¿Qué tal de tu vida?
¿En qué estás invirtiendo tu vida? Es la cosa más preciada que tú tienes. ¿Lo estás invirtiendo en algo que de aquí a 10 años ya no va a valer? ¿En algo que al final de tu vida dices, me dijeron, pero no hice caso? Ayer lo dijo muy bien el hermano Marco. ¿Cuánto tiempo tienes de vida? Yo podría decir, pues tengo 25, no tengo 23, me quedan unos 30 bien vividos, 35. Algún hermano por ahí atrás que tiene 60, 70 dirá, bueno, a mí ya nomás me quedan 20. Vemos a los niños y decimos, les queda una vida por delante. ¿Sabes? Hoy en la mañana en el desayuno, viendo las noticias, mi esposa y yo estuvimos a 20 minutos de estar en medio de ese accidente que pasó, en medio de esos trailers. Déjame te digo la verdad, no sabes. No sabes si mañana vas a morir. No sabes si ese 2026 es tu último año de vida. Fírmame que vas a vivir 5 años más. No puedes. O en palabras de un buen mexicano, nadie tiene la vida comprada. No sabemos si vamos a vivir. ¿Y en qué estás invirtiendo eso? ¿De veras vale la pena? ¿Cuánto estás sufriendo por eso? ¿Qué tanto estás dispuesto? ¿Estás sufriendo? ¿Estás perdiendo el sueño? ¿Estás invirtiendo todas tus fuerzas? ¿Estás desgastándote al máximo por algo que de veras lo vale? Ve a Jesucristo y dile que lo que estás haciendo en lugar de Él vale la pena. Y después dime si le puedes aguantar la mirada. Y la última pregunta que tengo para dar un ejemplo. ¿Estás dispuesto a sufrir para que otro obtenga tu beneficio? Ayer tocaron Eclesiastés, ¿no? Un versículo que es muy chistoso en Eclesiastés es que dice que hay un hombre que hace y tiene tantas posesiones y acumula. Y dice, y va a venir otro después de él. O en palabras de un buen mexicano, nadie sabe para quién trabaja. ¿Estás dispuesto a invertir tu vida en algo que otro se va a quedar? Piénsalo. ¿Sabes? A veces invertimos nuestra vida en cosas materiales. No lo decimos, pero lo pensamos. O quizá no lo pienses, pero tus acciones lo dicen. Vivimos así, ¿no? Vivimos gastando nuestra vida por un coche que aquí en México tienes que andarle poniendo tantos artilugios para que no te lo roben. Y el día que te lo roben, se acabó. Se fueron tus 5 años de matarte en el trabajo, tus 5 años de no ver a tu familia, tus 5 años de no llegar a la iglesia, se los llevó alguien más. ¿Sabes, hermano, por qué estás invirtiendo tu vida? Piénsalo. Pablo presenta una cosa por la que sí vale la pena sufrir. Pablo dice, yo estoy sufriendo por eso. ¿Sabes? Cuando fuimos a comprar el colchón que queríamos mi esposa y yo, estábamos con el Señor y yo iba muy decidido a comprar uno. Yo dije, yo quiero ese. Y sabes, ya llegué y el joven estaba empezando a hacer el trámite y bla, bla, bla. Me dice, joven, ¿me permite darle una sugerencia? Y me lleva a otro lado y me dice, mira, tengo este colchón, es mejor que lo que tú te quieres llevar, no es tan caro, esto, bla, bla, bla. ¿Sabes? Él me dijo un montón de cosas, yo solo necesitaba escuchar una. Él me dijo, ese es el colchón que yo tengo. Dámelo, me lo llevo, no necesito más. ¿Sabes? Pablo está sufriendo por Cristo. Él está invirtiendo su vida. Y él te dice, eso deberías hacer tú también. Hay vendedores que te venden cosas y tú lo has usado. No, pero es muy bueno. Esos que te venden té de pirul y un montón de cosas. Pregúntale algún día si ellos se lo toman. No creo que ellos se lo toman. ¿Sabes? Pablo dice, mira, yo te voy a decir por qué sí vale la pena sufrir. Él dice, por la obra de Cristo.
por eso vale la pena sufrir. Por eso vale la pena invertir tu vida. Por la obra de Cristo. Ahora llego a una pregunta. ¿Y cuál es esa obra de Cristo? Porque Él dice es la obra, no las obras. No hay muchas cosas. A veces nos gusta dividirnos en tantas cosas, ¿no? Y a veces lo tenemos que hacer, ¿no? Tenemos trabajo, tenemos la esposa, tenemos la iglesia, tenemos los hijos, tenemos un montón de cosas. Pero Pablo dice, es una cosa, la obra. ¿Cuál es esa obra? Vamos al capítulo 2. Cambia de página y vea capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. ¿Qué es la obra de Cristo? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Esa es la obra de Dios. Que el mundo pueda ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como dice Pablo en Corintios. Ese es el objetivo de toda tu vida si tú eres cristiano. Ese es el objetivo que Dios tiene para esta creación. Eso es la obra de Dios. Dios tiene una obra. Y tú y yo tenemos también una obra. Y vamos hablando de eso más adelante. Eso es la obra de Dios. Que el mundo puede ver la gloria. Pero ¿sabes? Hay un pequeño gran problema. El pecado. Ese es el pequeño gran problema que no nos deja ver la gloria de Dios. ¿Sabes? El mundo debería estar rodeado de la gloria de Dios. Adán en el jardín del Edén, él podía ver los ríos pasando y veía la gloria de Dios en el río. Y han quedado pequeños destellos de esa gloria de Dios. ¿Sabes? ¿Alguna vez has visto el mar? Un atardecer en el mar. Es muy bonito. Y eso te lleva a pensar en gloria a Dios que lo creó. Si eso es tan bello, ¿cuánto más bello será el que lo creó? Mi esposa le gusta mucho pintar y hace muy buenas pinturas. Pero yo siempre le digo, tú eres más bonita que tus pinturas, porque tú haces esas pinturas. Dios es más bello que todo eso. Y el mundo debería ver la gloria de Dios. Pero el mundo está contaminado por el pecado y no nos deja ver la gloria de Dios. En la iglesia, ¿sabes? La iglesia debería ser el lugar donde la gloria de Dios está más presente que en ningún otro lugar. Pero a causa de nuestro pecado, a veces no vemos la gloria de Dios en nuestras obras, nuestras vidas. Nuestras vidas deberían ser un reflejo de la gloria de Dios. Es más, nuestras vidas deberían ser la imagen misma. Eso es lo que dice Génesis capítulo 2. Dios nos creó a su imagen. Nosotros deberíamos reflejar esa gloria de Dios. ¿Sabes qué es lo que no te deja ver la gloria de Dios? El pecado. Dios empezó una obra. Dios está trabajando y Él dice, todo el mundo va a ver mi gloria. Todos van a ver que Jesucristo es Dios. Pero el pecado se metió. Pero el pecado corrompió. Pero el pecado dañó. Ahora, aquí es donde viene una de las cosas más grandes que yo he encontrado de Dios en las últimas semanas. Dios es fiel. Llega hoy a tu casa y yo te garantizo que vas a encontrar más de una cosa que tú no has terminado. Tú empezaste y no la has terminado. Casi te lo puedo garantizar. Una tarea, algo que empezaste a arreglar. Todos tenemos cosas así. ¿Y sabes a veces qué terminamos haciendo? ¿Yo qué termino haciendo? Lo tiro porque no lo voy a terminar. Yo no sé si tú has hecho eso. Yo sí. Empezamos cosas y dices, es que yo no voy a terminar eso, lo voy a tirar. Dios no es como tú y como yo. Él empezó una obra. Él creó ese mundo. Él va a glorificarse. Él va a mostrar todo eso. Y sí fue dañado y corrompido por el pecado. Pero Dios no se da por vencido.
¿Quieres el mejor ejemplo? Ve tu vida. O en palabras de Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a terminar, Él la va a perfeccionar. A veces pensamos que no, a veces dudamos de Dios, a veces vemos nuestras vidas, vemos nuestros matrimonios, vemos la iglesia y decimos, ¿de veras tendrá arreglo? Dios va a terminar lo que Él empezó. Él es fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Dios no puede dejar de ser verdadero. Entonces, ¿cómo Dios va a resolver ese problema tan grave que se metió en el mundo? ¿Cómo Dios va a quitar el pecado? ¿Cómo vamos a ver su gloria? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Voy a empezar desde el versículo 5 para dejarte esa pequeña espina del versículo 5 que es con lo que voy a terminar el mensaje. Pero dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ve el versículo 6, ve qué gran solución Dios va a darle a ese problema. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermano, Dios. Si esto no te pega es porque tú no entiendes quién es Dios. Hermano, Él es el creador, Él es santo, ni podemos describirlo. Y Dios se anonada y se hace un hombre como tú y como yo, común como tú y como yo. Y luego como hombre, deja que pecadores, viles, perversos, lo tomen y lo pongan en una cruz, mostrando vergüenza, desnudo. ¿Sabes? La crucifixión no es como la Iglesia Católica nos pinta. Cristo no murió con una batita abajo. Lo colgaron desnudo. Cristo no murió con 3 gotas de sangre aquí. Tenía una corona de espinas. Y antes lo latigaron con unos látigos que al final tienen puntas de clavo para arrancar la carne. Él no fue caminando por una calle pavimentada, Él estaba caminando por terracería, por lodo que caía en esas heridas abiertas. No le clavaron clavos de esos que usas tú para ponerlos ahí un cuadro en la pared. Clavaron clavos de 20 centímetros. Colgado por tanto tiempo, hasta el punto que le iban a quebrar los huesos y dijeron, ya está muerto, déjalo. Y no conformes con eso, lo abrieron a la mitad. Ya no salió nada, sino agua. Pero sabes, eso es la crucifixión. Eso no es lo asombroso de la crucifixión. Si tú solamente estás pensando en eso, estás reduciendo demasiado la crucifixión. Déjame decirte lo que verdaderamente Jesucristo sufrió ahí en la cruz. La Biblia dice que Él sufrió nuestras enfermedades. No una tos, no una gripa. Enfermedades. ¿Tú has sufrido esto? Él cargó tus enfermedades. Él cargó el castigo. Él cargó la vergüenza, la maldición, el abandono, la aflicción, la tristeza, la agonía, la copa de la ira de Dios. Y muchos más versículos tengo de eso. Y Él lo carga todo en la cruz en un momento. ¿Qué tan comprometido está Dios con su obra? Demasiado. Él está ahí. Y Él es Dios. Él no dejó de ser Dios. Amén. Pero Él nos amó. Gracias, Señor. Y Él se puso ahí en esa cruz.
¿Tenías tú derecho de exigir? Te pregunto, ¿Dios te debía algo? Otra vez, entiende quién es Dios y quiénes somos nosotros. Estás hablando de Dios, del alto, del sublime, del 3 veces santo, muriendo por un vil como el que está aquí, por un vil como tú. ¿Qué tan comprometido está Dios con su obra? ¿Sabes, hermano? Eso es amor. Eso es amor. Pero déjame terminar con la parte del sermón, con lo importante. Yo lo pongo al final, yo no soy tan genio como Pablo. Pablo lo pone al principio. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Sufrir por amor. ¿Hay en nosotros ese sentir? ¿Estás viviendo de esa manera? La verdad es que no. Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no vivimos así. Pablo dice, en ti debe haber ese sentir. En otras palabras, tú eres parte de esa obra que Dios está haciendo. Dios te va a usar a ti para restaurar esto. Jesucristo no va a bajar y va a evangelizar a León. Él los va a usar a ustedes. Y Él que está esperando que hagas lo mismo que Él hizo. Anonadarte, dejar de pensar que tú eres el cristiano top, dejar de pensar que todos se tienen que respetar, humillarte, cargar tu cruz, porque tú eres parte de esa obra y por esa obra vale la pena sufrir, por esa obra vale la pena ir a la cruz. Dios está envuelto en este proyecto y la única manera de lograr, de terminar, de llevar esto a cabo es sufrir. Y tú no vas a escuchar estos mensajes muy populares en YouTube porque no es lo que el mundo quiere. El mundo quiere evitar el sufrimiento y Cristo te dice, tú tienes que sufrir. Así que la pregunta entonces se convierte, ¿quieres la recompensa? ¿Quieres eso que hay al final? Mira, yo lo quiero. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Sufre. ¿Hasta dónde? Dice Pablo, hasta la sangre si es necesario, por quitar tu pecado. Pero no lo hacemos como nos gusta. ¿Quieres ver que Dios te use a ti en las vidas de los demás? Que tú puedas ser un reflejo de la gloria de Dios. ¿Quieres ser bendición a otros? Sufre. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu matrimonio? ¿Quieres un buen matrimonio? ¿Quieres buenos hijos? ¡Sufre! ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu iglesia? Sufre. No hay de otra. No hay otro mensaje bíblico. Créeme, yo lo he buscado. Y termino con el mensaje bíblico que Jesucristo mismo dijo. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Yo sé que lo saben de memoria. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Deja todo y sígueme. Pero toma tu cruz, porque no hay salvación sin cruz. Marcos 8:34, y llamando a la gente con sus discípulos les dijo, cualquiera, el evangelio es para todos, pero él dice, cualquiera que quisiere venir en pos de mí, yo sé que lo sabes, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo
y tomen su cruz cada día y síganme. Sabes, yo no tengo otro mensaje que dar. Yo no vengo a decirte Dios tiene un plan maravilloso para ti. Si eso es la cruz, Dios sí tiene un plan maravilloso para ti. Y créeme, es un plan increíble. Hermanos, sufren. Pero quiero que volvamos a leer el versículo 5 y con eso termino. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sabes, hermano? Tú y yo lo hemos visto. Tú y yo lo hemos vivido. Porque Cristo lo hizo por nosotros. Cristo lo hizo por mí. ¿Y sabes cuál es mi trabajo? Hacerlo por los demás. Sufrir por los demás. ¿Qué tanto tengo que sufrir? Es chistoso como Pablo lo muestra. No chistoso, él es un genio. Dios. Y luego dice, se rebajó a un hombre. Y luego dice, él es un siervo y sufrió la muerte. Pero ¿sabes él con qué termina? Y muerte de cruz. No es cualquier muerte. Es una muerte de cruz. Así que, hermano, ¿quieres ver la gloria de Dios? Paga el precio. Sufre. De Dios. Vamos a entonar la alabanza número 200.